Muy bien, buenas noches. Esto es Los Puntos sobre las Jotas, en su sección de entrevistas, como venimos haciendo permanentemente, entrevistando a varios candidatos al Congreso en estas elecciones del 11 de abril. Esta noche nos acompaña el candidato al Congreso por Juntos por el Perú, Roberto Rodríguez Rabanal, número 15 en la lista de Verónica Mendoza para la región Lima. Buenas noches, Roberto. Un gusto saludarte y tenerte con nosotros. Javier, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a disposición para dialogar acerca de los temas que se consideren pertinentes. Bien, bien, gracias, Roberto. Hemos querido tener esta entrevista contigo porque, bueno, conocemos de tu trayectoria como sociólogo, como gestor público. Además, tenemos entendido que es parte de la comisión política de la agrupación que está llevando a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, además de tu especialidad de sociología, nos permitirá tener una visión un poco desde la óptica de ustedes, de Juntos por el Perú, cómo ven el panorama de estas elecciones tan atípicas por el tema de la pandemia, ¿no? Y además por la desigualdad que existe en la presentación de los candidatos en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, el punto de partida es esa situación de desigualdad política, que es una manifestación similar a la desigualdad social que predomina en nuestro país. Por ejemplo, si uno compara el avisaje de los partidos políticos en televisión, la diferencia es notoria. Es obvio que hay candidaturas que aparecen persistentemente. La de Verónica está entre las que menos aparece. Y en términos de entrevistas, ha habido un informe del 1 al 14 de marzo donde la situación es similar. Sin embargo, no se trata de quejarnos, sino de seguir avanzando. Pero es bueno dejar sentado eso. ¿Te refieres al informe presentado por Fernando Tuesta, creo, respecto a la participación de los candidatos Sí, sí. en los medios de comunicación, donde se observa una permanente y rarísima para muchos presencia del candidato Rafael López Aliaga en Willax y en algunos otros medios? Claro, porque una cosa es que en un medio haya una participación un poco mayor de uno respecto a otro, pero un abismo de diferencia ya pues es incalificable, inadmisible. Pero en fin, pero yendo al fondo de la pregunta planteada, en realidad se están perfilando determinadas candidaturas presidenciales, sin menoscabo del conjunto, sin subestimarlas, sin descalificarlas. El hecho que en el debate de anoche, organizado por 2 canales de televisión, se presentaran 5 candidatos, debió haber un sexto, Se corrió. pero creo que ha cometido el mismo error que Renzo Reyardo en la elección de Lima, y mucha gente lo que indica es que expresa cobardía. Y en política, cobardía es una palabra fuerte. No lo digo yo ni los allegados a Juntos por el Perú, sino habiendo sido una oportunidad para intercambiar opiniones. No lo... Alguien dirá estrategia, bueno, pero... Yo en mi columna de mi programa de hoy, previo a esta entrevista, lo señalo un poco que hay candidatos que como que se sienten acostumbrados ya a las preguntas complacientes, sé que han estado acostumbrados a determinados medios de comunicación, en el caso de López Aliaga en Huila, donde no tocan ni con el pétalo de una rosa, y se arriesgó pues a no ir a este debate, prefiriendo ir donde Mónica Delta, a punto final, y bueno, Mónica salió con la espada de desenvainada y puso prisas también. Creo que fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Bueno, ahí hay bastante por trasquilar, pero en fin, pero más allá de eso, en realidad se perfilan las candidaturas de mayor aceptación hasta el momento. Bueno, todo puede Pero pasar, creo que ¿no? marca una tendencia. Es difícil que alguien de atrás pueda remontar, Es faltando extraño que Julio tampoco. Guzmán no haya logrado sintonizar, ¿no? Tanto como en la anterior campaña. Lo que sucede, y comento 2 aspectos. Uno, presentándose una polarización política
quien juega al centro sale magullado. El centro es articulador cuando la polarización es de baja intensidad. ¿Tú crees eso? Pero cuando es marcada, es más difícil. Hay fuerzas centrífugas y centrípetas que se mueven en uno y otro O asunto. sea, Y al final termina horadado. estamos entonces asistiendo a una campaña polarizada, demasiado polarizada en lo ideológico. O sea, tenemos, me estás diciendo con eso de que si bien sabemos y tenemos claro de que tenemos un sector ultra conservador, ultra derechista, que se representa Rafael López Aliaga, el fujimorismo y algunos satélites suyos, y tenemos entonces una izquierda igual de ideologizada, de extremista y de polarizada ideológicamente. No, yo creo que esta elección no se está polarizando ideológicamente. No son los años 80, Lógico. donde funcionó el último sistema político de partidos, PPC, Acción Popular, APRA, Izquierda Unida, donde sí había eso. Había propuestas ideoprogramáticas. El senderismo y el fujimorismo se tiraron abajo eso y hasta ahora no recuperamos un sistema de partidos más o menos. Esta elección, en medio de sus limitaciones, puede ser un primer paso para un reagrupamiento de fuerzas con propuestas diferenciadas. Pero cuando digo polarización, tiene que ver con las propuestas. Y las propuestas es, hay continuismo, o sea, no pasó nada a nivel económico, este Estado está funcionando muy bien, o esta economía está generando más desigualdad, más concentración monopólica y oligopólica, y tenemos un Estado en mal estado. Los primeros apuestan a que todo siga igual, y nosotros apostamos a cambios profundos. Y en ese contexto, los maquillajes tienen problemas. Guzmán ha sido su problema. Ahora, el nuevo, digamos, representante del maquillaje, al cual algunos ya han empezado, a partir de los grupos de poder económico, empezar a apostar por él, es Forsyth. Y el propio Lescano con todas sus variantes. No es que sea mecánico, lineal, pero es eso, ¿no? López Aliaga, al modo de ver, empieza a decaer. Sí. Él se fue al extremo a todo nivel. Tan es así. A propósito. Y su alianza con un sector importante de esta agrupación, vinculadas a movimientos religiosos, Beatriz Mejía, todo lo que le ha dicho. Sí. Beatriz Mejía, ¿no? Es vinculada a mis hijos, no te metas. Tan fanática es eso, ¿no? Religiosa como él, ¿no? Así es, o sea, un pleito que a veces aparece complicado. Sí, pero hay un temita que no quiero dejar pasar de lo que acabas de decir respecto a, como observas según tu óptica, o sea, hay un sector que apuesta, me dices, a mantener el statu quo, mantener el modelo, ¿no? Mantener el funcionamiento del Estado tal como está, con sus lobbies y con todos sus triquiñuelas, y otro en el que están ustedes, obviamente, y algunos otros sectores de repente de la izquierda que apuestan por un cambio radical en las estructuras. Sin embargo, estos sectores que son contendores de ustedes en las elecciones, señalan más bien que lo que quieren es cambiar el funcionamiento del Estado, porque el Estado está lleno de caviares, está lleno de socialistas, está lleno de izquierdistas que son los que tienen la culpa de que no funcione el Estado. Bueno, yo tuve un debate con el ciudadano Jorge Montoya. Ya. Ha sido comandante general del ejército, que se presenta como almirante, cuando es vicealmirante. Hay que tener cuidado, ¿no? Miguel Grau se levanta y le jala las orejas. Bueno, debe haberse las jalado ya desde que bueno, desde el acta de sujeción con Montesinos, ¿no? Pero él recuerdo mucho en el debate, argumentó eso y dijo que el Perú en los últimos 30 años había sido gobernado por comunistas, marxistas-leninistas, terroristas e infiltrados. Yo un poco lo respondí, que recién sabía que Fujimori, que Toledo, que García, que Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, eran no, pues eso es política ficción para meter miedo,
puede confundir momentáneamente algún sector, no hay que subestimar nada, pero creo que está demasiado trajinado. Eso no es real. Que tal o cual persona individualmente haya participado en tal o cual gobierno, es una cosa. La izquierda nunca ha gobernado el Perú, ni siquiera con lo que podría haber sido la experiencia de Velasco, que fue un gobierno de reformas donde hubo un sector, pero al final había la puja entre el sector llamado de la misión, la Marina, Tantalián, que creó el MLR, etcétera, con el sector de Fernández Maldonado, que al final fue desplazado, y Morales Bermúdez con la contrarreforma lo sacó. Estamos hablando del 75. Y la experiencia de El Humala, y la 29 de experiencia agosto de del Humala, 75, adiós a la presencia más o menos organizada de un sector de la izquierda. y la, Nunca más. y la experiencia con Humala, porque Humala llevó en su lista a varios candidatos al Congreso que eran obviamente de extracción de la izquierda, incluido Javier Descanseco, estaba por ahí. Verónica Mendoza fue congresista en la lista de Humala. Entonces, Sí. tenemos a un presidente que fue elegido de repente con votos de izquierda, pero luego quizás viró a otro lado, ¿no? Bueno, por algo se afirma que pasó de la gran transformación a la gran traición. Y recordemos los que estaban vinculados al gobierno, personas a que varios de ellos yo quiero mucho, respeto, han sido mis maestros inclusive, los votaron con una patada en el trasero a los 4 meses de gobierno. Y a nivel del Congreso, la primera persona que renunció, hablando fuerte y claro, fue Verónica, porque eso no da para más. No esperó el penúltimo año o el último año, no, cortó por los años. Por eso, en todo caso, ha habido un paso efímero, pero sin mayor nivel de decisión, porque en el gobierno de Humala, recordemos lo siguiente, como si fuera ayer, la noche del resultado de la segunda vuelta, la campaña empezó vía RPP. ¿Quién será su ministro de Economía? La presión. Estudiaron el escenario y dijeron, ¿por dónde llegamos mejor? Nadine Heredia, una ambición enfermiza, la contactaron con la CONFIEP. Primer resultado, gestión por resultado. El señor Miguel Castilla, ex viceministro de Economía de Alan García, ministro de Economía por más de 4 años. La CONFIEP manejó el gobierno de Humala, como manejó los diferentes gobiernos. Claro. Son datos de la realidad, por No, eso que no se Cateriano, que fue su primer ministro, tampoco es una persona que se le haya conocido pues, como un hombre de izquierda, ¿no? Además, recordemos cuando fue por poco tiempo primer ministro en esta última etapa de Vizcarra, cuando se presentó al Congreso simple y llanamente a defender el gran capital minero y revelando desconocimiento, no quiero decir ignorancia, planteó que el Perú históricamente era un país minero. No leyó a María Rostorovsky, por lo visto, Pero algunos se es un quedaron, país ¿no? diverso, ¿no? Algunos se quedaron con Humala, algunos se quedaron con Ah, Humala. Algunos se quedaron con Humala, pero algunos... son para recordarlos individualmente y realmente, Carlos no, Tapia fue uno de ellos, ¿no? Que lamentablemente ha fallecido hace poco. pero Carlos se quedó un poquito, digamos, un año, un poco más, ¿no? Yo recuerdo que cuando hubo lo de Conga, en noviembre, diciembre del 2011, fue el punto de quiebre con el primer ministro y con varios de los asesores. Yo he tenido oportunidad de eso, conversarlo en algún momento con Salomón Lerner y con mi maestro, además que también hemos sido decano del Colegio de Sociólogos con Sinesio López. Simplemente no tenían poder de decisión como asesores. Quien decidía ahí era este coronel Villafuerte, el ácido, que había sido secretario privado del ministro de Defensa durante muchos años, en la época del fujimontesinismo. Sí, Yo sí. lo conocí y chocamos como agua y aceite. Es así, ¿no? Y me quedó claro de qué pie cojeaba. Hemos visto un poco el panorama de los candidatos presidenciales. El debate de ayer ha ayudado y la entrevista de Mónica Delta a desnudar un poco las falencias de varios de ellos y revelar algunas fortalezas, ¿no? Se está comentando mucho esto en redes. Sin embargo, hay algo que preocupa un poco más allá de quién vaya a gobernar a partir del 11, de partir del 28 de julio. Es el Congreso. Se nos viene un nuevo Congreso fraccionado, fracturado, no, sin mayoría parlamentaria visible de ninguno de los partidos políticos, de los 5 o 6 que están en estos momentos en estas encuestas, a las que yo no les hago mucho caso, pero que igual revelan pues cierta tendencia. Entonces, va a tener
que existir mecanismos de diálogo, de concertación, un poco complicados en vista a lo polarizado de la campaña, y además porque tenemos una experiencia reciente, varias experiencias recientes de congresos saboteadores, de congresos en los que, si bien no te gusta la persona que ganó las elecciones, pues la bajas a los 6 meses o al año. Bueno, sobre eso varias cosas, ¿no? Lo primero, nuestra apuesta es hacer gobierno. Tenemos confianza de pasar a la segunda vuelta y ganar. Hemos venido preparándonos para eso. Este no es el equipo que hemos estado ahora de plan de gobierno. No somos personas que aparecemos de la noche a la mañana, ni en la política, ni en los programas, ni con Verónica, a diferencia de otros. Y por lo tanto no es difícil entendernos, porque hay una visión común de país, nos complementamos y cada quien está en su área. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente, lo de anoche no puede ser catalogado como un punto de inflexión, sería sobreestimar demasiado el significado del debate, pero sí es un punto importante en cuanto al estado de ánimo de la gente. Yo el día de hoy he recibido N comunicaciones, llamadas y varios como diciendo a la orden, personas que estaban observando, un poco que habían perdido la esperanza, pero dicen, caramba, después de mucho tiempo. Entonces, ahí hay un primer punto y esperamos obtener la Ha capturado a un buen sector, posible. ha capturado un buen bolsón de indecisos gracias a lo de ayer, sí, ¿no? En el debate que viene, en el debate que viene organizado por el Jurado Nacional de Elecciones veremos cómo están las cosas, pero igual Claro. es innegable que Es un paso importante, es un paso importante. Pero el Ni tema lo del Congreso, el tema del Claro. Congreso. No, pero en el punto del Congreso está asociado a la propuesta de gobierno. Si observamos el contenido de las intervenciones de Verónica y lo que hemos presentado el día de hoy, que es la propuesta de los 20 puntos, para desde el 28 de julio ejecutarla, donde el primer gran eje tiene que ver con la defensa de la vida, oxígeno, atención primaria de salud, el plan Chamba, que es lo urgente. Lo otro es lo prioritario en términos de una mirada ya de 5 años en cuanto a la reactivación económica, una reforma integral de la educación, la gestión soberana de nuestros recursos naturales. Y tercero, el tercer eje tiene que ver con las reformas políticas, de justicia, en fin, que se tienen que procesar. En función de ello, es gobierno y es agenda parlamentaria. Una idea que tenemos, manteniendo una visión optimista, al día, entre primera y segunda vuelta no va a ser posible porque debe estar muy caliente, salvo los contactos con los que no estén directamente comprometidos, pero al día siguiente de la segunda vuelta, esperando un resultado positivo, hacer un llamado a un diálogo nacional y a construir una agenda parlamentaria de puntos mínimos antes del 28 de julio. Es difícil, pero el que no toma la iniciativa no hace nada. Y por otro lado, desde el gobierno, el primer día, plantear un conjunto de puntos particularmente. Un ejemplo, si Sagasti, como parece que no lo va a hacer, llega el 28 de julio y persisten los problemas fuertes sobre el oxígeno, sobre la atención primaria de salud, de 8.000 establecimientos han venido funcionando el 15%, una barbaridad, no ha habido prevención. Se aplicará el artículo 82 de la Ley General de Salud. La ley lo dice. Lo que pasa es que les tiembla la mano y no la aplica, que es intervenir como Estado en articular el sistema de salud, porque no va a haber reactivación económica, no va a haber un conjunto de aspectos si el suelo no está parejo en lo fundamental en cuanto al coronavirus, con la cepa de acá, la cepa por allá. Entonces, no es un tema de que alguien se lo... Entonces, ahí hay un punto clave. Estamos hablando de estatizar las clínicas privadas, las plantas de oxígeno. No, lo que se plantea es que sigan funcionando. ¿Qué cosa es aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud que no la ha hecho la izquierda, ciertamente? La han hecho los sectores que han gobernado y han estado en los congresos, ¿no? ¿Qué significa? Ante una situación de emergencia, el Estado puede intervenir en qué términos. Articular, por un lado, los distintos sistemas de salud, Ministerio de Salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, clínicas privadas.
y todo aquello que es la capacidad instalada y provisión de servicios al servicio del país como un bien común O sea, en una las situación plantas de de oxígeno, emergencia, las de plantas de emergencia, oxígeno, las camas UCI todo privadas. eso. Y hay un ejemplo, si no se está produciendo oxígeno al ritmo suficiente en función de la necesidad. Yo no soy un especialista en el tema, pero nos explicaban que hay plantas como la de la Oroya de producción industrial que con una decisión clara podría transformarse, no totalmente su producción, pero en un porcentaje importante en producción de oxígeno medicinal. Y hay otros casos similares, porque además oxígeno, así como hace muchos años se decía patria o muerte, oxígeno o muerte. En este momento es eso, y con la vida no se juega, ¿no? Sí, Entonces, pero ese es un punto el de sector acciones, de privado, propuestas concretas. el sector privado no ha mostrado, pues, en este año de pandemia tampoco, salvo honrosas excepciones, una actitud muy Y solidaria, ¿no? claro, y respecto a las clínicas, nada de estatización, nada de intervención permanente, pero eso sí, dos cositas. Uno, se le va a dar préstamos concretos, con todas las facilidades de un programa, como lo ha hecho Reactiva Perú con Vizcarra el año pasado, a las clínicas deudoras de impuestos o a las clínicas que recurrentemente violan la norma. No, pues, eso es una insolencia terrible. O segundo, ojalá que eso nunca ocurra, pero si ocurriere, si sucediere lo que pasó entre abril y junio del año pasado, recordemos, uno iba a la botica, medicamentos para el coronavirus, no había. Pasaban varios días, reaparecieron 5 o 10 veces más. ¿Quién es No, dueño de las hasta las boticas en un mascarillas, ¿no? 85%? Un monopolio. El señor Rodríguez Pastor, que nos hace creer que compite Inca Pharma, Bifarma, No, todos Fácil son lo mismo. BTL, y él es dueño de todo. El primer multimillonario. Bueno, es culantro, pero no tanto. Ahí hay que tomar una decisión clara. Frente al abuso de los monopolios o oligopolios, si hay una libre competencia normal, como se dice, caballero, sigan la actividad privada, pero no sean abusivos. Ese es un punto de diferencia clave, Bueno, ¿no? pero para articular todo este sistema de salud desde el Estado, desde un organismo del Estado que tendría que ser, pues, el MINSA, hay que mejorar también un poco de repente cómo funciona ahí ese sector. Estamos viendo que se les escapan muchas palomas, se vacuna mucha gente ahí, llaman a periodistas, a mucha gente, oye, te voy a vacunar para que me trates bien. Y ha pasado durante el gobierno de Vizcarra como en este gobierno, o sea, de Sagasti. O sea, algo pasa en el Ministerio de Salud que de repente no es la cabeza, ¿no? Pero ahí hay funcionarios de carrera, gente que está enquistada muchos años ahí, que tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? Que ya se han ido haciendo seculares en el Estado, ¿no? Bueno, algo que siempre se ha observado y llamado la atención de que es algo negativo es lo que se llama la puerta giratoria. Vinculados a grandes grupos de poder económico que ocupan un cargo del Estado no para servir a la nación, sino para servir a su jefe y ponen por delante el interés particular. El caso ya pues más terrible, bárbaro, recordemos en los años 90 fue Carlos Boloña. Cuando fue ministro de Economía, él era el hombre de las AFPs, ¿Eh? el contacto con Chile. Se fue del Ministerio de Economía y, caray, sin sangre en la cara, apareció como presidente de una AFP. Sí, sí, ¿no? Y cuando ya cambió la situación, volvió ministro de Economía. Eso ha pasado con Fernando Zavala, que ha sido primer ministro de Economía en relación a Bacus, etc. Y Cecilia Blume, una de la vacuna gay, y varios nombres más. Lo digo porque son de público conocimiento, ¿no? Bueno, si López Aliaga ganara las elecciones, es un hecho que esas puertas giratorias pues van a estar en todos lados, ¿no? Bueno, como dicen, López Aliaga estaría en la colecta Promisiones si es que Fujimori no le hubiera regalado con todas las leguleyadas y trampas el monopolio allá en Machu Picchu. Y encima ha jugado con los lobbies para que la SUNAT se haga de la vista gorda. Pero a tu pregunta, si bien esto está presente en el Ministerio de Economía, organismos reguladores, o Sí, Sinermin, etcétera, también ha llegado a
determinados sectores, llamémosle sociales, el Ministerio de Salud. Hay gente vinculada a los laboratorios, a los grandes laboratorios. Hay ministros vinculados al tema del oxígeno. Entonces, esto es un tema de conflicto de intereses. Eso pasa en salud, está pasando en salud, pasa en educación, pasa en la policía. Y en energía y minas ni qué decir, ¿no? Ya quizás economía y finanzas y energía y minas están en el rango, los tops, pero en los otros sectores también, y este es algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo destrabar eso? ¿Cómo destrabar eso? Porque ese es un, bueno, eso viene de años, tiene 20 años, 30 años ahí. Ya. Bueno, en este caso, digamos, algunos lineamientos. El primero es la declaratoria de intereses en cuanto a obligatoriedad de todo, pero con los filtros pertinentes. Porque muchas de las declaratorias de intereses son con bypaseadas, incluyendo congresistas, en fin, candidatos, ¿no? O sea, ¿cómo? Y eso significa tener interconectado todos los sistemas para detectar antes de, ¿no? Cuando después nos digan ya no se puede sacar, ¿no? O casos como, fíjate, esta candidata de López Aliaga que postula en Pasco, que dice que no conoce Pasco, que no sabe cuáles son las funciones del Congreso y que tiene 4 familiares de candidatos. Eso en circunstancias democráticas normales, de oficio debería salir. Son 6. Pero dicen, a 6, perdón. 6 hasta en la el 12 misma de marzo casa. no. 6 que viven en la misma casa y que postulan en diferentes regiones del país. O sea, el es Jurado lo que Nacional de salía de Elecciones compañía. está pintado, pues no sé, no hay filtros, no hay forma de... Claro, pero ya es la sinvergüencería sin par, ¿no? En fin. Pero Bueno, pero el entonces, Estado creo que tiene un que primer... protegerse, el Estado tiene que protegerse respecto de ese tipo de pillerías que de repente algunas organizaciones políticas organizan. Ahí debe haber un operador que es el que ha juntado a esas 6 personas, y de hecho yo te reparto en todo el país diferente. Entonces hay que saber quién es esa persona, obviamente, un tramitador del grupo de López Aliaga que ha hecho eso. O sea, eso no lo han hecho esas personas solas. O sea, un operador de él se ha encargado de llenar una docena de candidatos al Congreso, porque son estas 6 personas en Los Olivos y otras 6 en diferentes partes del país. O sea, claro, es una sola persona que las ha reunido y las ha puesto en esa lista. ¿No? Es una persona con poder de decisión dentro del grupo de López Aliaga, donde no funcionan los tribunales electorales, las elecciones internas, ¿no? Entonces, bueno, pero el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, los organismos electorales que también son parte del Estado, esos son otro tipo de instituciones que también necesitan un cambio a gritos, una reingeniería total, y eso el Congreso tendrá que ver la forma de cómo lo organiza, porque así como están los filtros para las elecciones, cada vez parecen más fuertes para evitar determinadas cosas, pero se siguen pasando cosas como estas. Sí, un pequeño comentario a lo anterior que dijiste. En el caso de este grupo denominado Renovación Popular, hay que recordar algo. Es el nuevo nombre de Solidaridad Nacional. Que algunos parece que lo han olvidado u otros con amnesia interesada. Y su práctica es la misma, es la misma. Recordemos que muchos de los alcaldes de Castañeda terminaron en la cárcel. Así es. El número 1 en el ranking, ¿no? Los intocables Cedilha y La Victoria, el de San Juan de Lurigan. En fin, ese es un primer punto. Y en el otro aspecto, algo que resulta esencial es lo que se llama predicar con el ejemplo. O sea, lo que sucede desde el más alto nivel, lo que hemos tenido son malos ejemplos. Es como en cualquier institución, el director, el jefe, en la familia, el hermano mayor, en fin, son referentes, no legalizados en sentido pleno, pero ahí el rol de la presidencia de la República y su equipo es fundamental. Por eso, entre otras cosas, Verónica ayer ha planteado, bueno, el secreto bancario, ya, de todos, declaratorio de conflicto de intereses, esto debería ser. Pero el otro aspecto que es muy importante es que estamos concibiendo, estamos enfocando la construcción de un gobierno que permita edificar un pacto social ciudadano que incluirá las fuerzas políticas nacionales, pero también los movimientos regionales y locales y la ciudadanía organizada. Será un gobierno con participación ciudadana.
Por ejemplo, recordemos lo que pasó en Villa El Salvador, que se cambió hace más de un año, en enero, fue el veintitanto de enero, explotó. ¿Quién investigó? Ocinermin, Energía y Minas, no pasó nada. ¿Qué sucedería si en Ocinermin hubiera una representación ciudadana con posibilidad de acceso a toda esa información, bajo determinados mecanismos democráticos de elección? El planteamiento es que en todos los espacios del Estado se constituyan comités anticorrupción con participación ciudadana y comités de gestión o consultivos, según fuera el caso, para estar allí presentes. Y por lo tanto, si las papas queman, ¿a quién hay que apelar principalmente? A la ciudadanía, al pueblo organizado. Por eso decimos el poder ciudadano del pueblo soberano, que finalmente ejerza su soberanía no a través simplemente de la formalidad del voto, sino de su participación, su vigilancia, fiscalización y Podríamos control tener ciudadano. fiscalizadores ciudadanos en la OMPE, en el Jurado Nacional de Elecciones también, para que no ocurran este tipo Mira, de... yo te cuento una experiencia pequeña. Fue entre el año 96 y 98, cuando Alberto Andrade, yo formé parte de su equipo que derrotamos a Yoshiyama, que era la alternativa local democrática en ese momento, y me convocó y estuve desde el primer hasta el último día de la gestión como gerente de participación vecinal. La herencia de Belmont, principalmente, fueron 3.000 y picos puntos críticos de basura, no sé si recuerdas. Él abandonó la municipalidad de Lima, era un caos. Una primera decisión se dijo una Lima limpia, ordenada y segura. Primero la limpieza. Estuvo a cargo la parte técnica del área correspondiente y la parte ciudadana de mi persona. ¿Qué hicimos? Organizamos a los denominados inspectores vecinales de limpieza, empezando por el cercado. Más de 1.000 personas capacitados en instrumentos normativos, en cómo intervenir, con lo que era la empresa Relima en ese entonces, que apoyaba municipalidad, empresa privada, ciudadanía. En 6 meses reducimos esos tal a 100 y pico. Y los inspectores vecinales tenían la autoridad de presentar tarjeta amarilla, metafóricamente equivalente al fútbol. Y termino con una anécdota. Me acuerdo mucho una vez que los inspectores llegaron a mi oficina muy motivados. Se hicimos, quien habla de él. Dice que habían identificado que por el barrio Monserrate todos los días botaban tremenda bolsa de basura, identificaron que eran las mismas personas. Lo siguieron y ¿a dónde fueron a parar? A la comisaría. ¿De dónde salía eso? De la comisaría. Salió el sargento, les quiso hacer larga, al final que venga el comisario le explicó, se disculpó, se estaban yendo y dijeron, señor comisario, falta algo, la papeleta cívico-vecinal, se la imponemos, que el otro se quedó. Funcionó. Hablo de experiencias pequeñas, no quiero sobreestimar ni generalizar, pero cuando hay voluntad es posible. Ya, pero tenemos en el Estado una serie de lobbies, una serie de mecanismos de corrupción que se vienen ejerciendo para la licitación de obras públicas, para la adquisición de material, por ejemplo, en este caso sanitario para la pandemia. Hemos visto la cantidad de robos que han habido por parte en el Ministerio de Salud, en la Policía Nacional, en la misma Contraloría para comprar alcohol, mascarilla, guantes al comienzo de la pandemia. Investigaciones que quedan en nada y que están ahí y que sin embargo eso es de todos los días, durante todos los años que viene pasando esto, no es de este gobierno ni el de Vizcarra, esto viene ocurriendo desde hace 20, 30 años, una serie de lobbies para las licitaciones de obras públicas, el famoso Club de la Construcción y las adquisiciones, para no hablar pues de otras cosas menudas como esto de escribir candidatos que no viven en la región, ¿no? Que es una cosa menuda, pero que igual es ilegal. O sea, ¿cómo destrabar este sistema de corrupción en el que vivimos? Tres cuestiones. Lo primero, un tema histórico. Estoy recordando una famosa conversación entre Jorge Basadre y Pablo Macera. Estamos hablando de los 70. Basadre falleció el año 80, en la cual ambos coincidieron
en la tesis de que el Estado, la independencia, había sido secuestrada por los criollos, que se acomodaron con el nuevo grupo de poder y capturaron el Estado. Siglo XIX, Guano, Salitre, en fin, todo. Siglo XX, bueno, doy un salto rápido, los últimos 30 años, confío, Estado capturado. Intereses particulares, cooptando gobernantes que responden a esos intereses. Confío, maneja. Dionisio Romero lo confesó y varios más. Tema 1. Tema 2. Yo recuerdo hace unos 10 años, 9 años, hice una pequeña encuesta con alcaldes. Yo había trabajado mucho en gobiernos locales. Una muestra más o menos de 130 y tantos alcaldes. Varias preguntas, pero a mí me interesaba una. Decía, hay cargo de confianza. Le dije. Si ustedes les limitaran la posibilidad de designar cargo de confianza a solo 2, ¿cuáles designarían? 90%, obras y logística. ¿A qué nivel? Esa pregunta, gobernador regional, ministro, palabra más, palabra menos. Una de las cosas que estamos planteando es lo siguiente, por ejemplo, en el tema de las obras. Primero, una normatividad en la cual señale que haya la transparencia en la convocatoria a concursos públicos, licitaciones, y que se garantice la posibilidad de que postulen varios. Parte de la trafa es que al final queda uno y lo van a su medida, los llamados, las bases a su medida. ¿Cuál es la otra variante? Ya no queda uno, porque mucho escándalo, quedan 3. Pero han convocado 3 obras. En la obra 1 los finalistas son ABC, en la segunda ABC, en la tercera ABC. En la primera gana A, en la segunda B, en la tercera C. Son dueños diferentes, ¿no? ABC son vías subterfugios con paraísos fiscales, son lo mismo. ¿Eso se puede detectar? Se puede detectar. Se puede hacer. Y el otro punto es que eso significa lo que dije anteriormente, espacios de fiscalización ciudadana a través de profesionales especiales. Que alguien me dice que hay el 100% de seguridad de que no se compre en alguien, nadie puede asegurar. Pero con un criterio de ese tipo vamos a poder torcer el cuello y plantear otro rumbo. Claro, y un aspecto importante. Tiene que llevar también gente limpia para esto, porque... Así es, que es complejo. Pero el otro punto son las famosas adendas, donde el rey fue Castañeda. Precio de adjudicación, supongamos 100. Adenda 1, adenda 2, termina costando 400. Por decir, las cifras son arbitrarias. Y evidentemente el presupuesto que no fue comunicado al final apareció. Hay mecanismos con ejemplos concretos que estoy poniendo. Yo recuerdo esa obra del bypass de 28 de julio. Claro. Era para 6 meses, demoró 2 años. Yo era decano del Colegio de Sociólogos. Era decano del Colegio de Sociólogos recién electo el 2015, en marzo, febrero-marzo. Teníamos nuestro local entre la 1 y 2 de Petituar. Tuvimos que mudarnos, porque la gente nos decía, no, decano, ya que ese Castañeda es un desgraciado, no vamos porque me hace perder tiempo. Y nos estaba afectando. Ejemplos de la vida cotidiana. Es posible no cambiar el 100% del golpe, ¿cierto? Pero sí plantear un nuevo rumbo. Si hay un equipo probo, hay liderazgo, hay voluntad política y se van a armar. Tiene que haber voluntad política, obviamente, que no hemos visto en los últimos gobiernos, hablando de Vizcarra hacia atrás. A Sagasti no creo que se le pueda acusar de muchas cosas, porque estaba manejando el barco como fue hasta el 28 de julio, pero hay un tema, ya aterrizando un poco más en estos temas de participación de los candidatos al Congreso, los temas de corrupción. Hablábamos hace un rato de la necesidad de que para lograr estas utopías, yo le llamaría, que se buscan para mejorar el país, se van a necesitar consensos. Como señalábamos, están calientes las elecciones, va a ser muy difícil que después del 11 de abril, en la segunda, durante lo que dure el pase de primera a segunda vuelta, que se logren estos consensos, pero algo se debe avanzar si es que lograra Juntos por el Perú pasar a segunda vuelta. Yo he tenido oportunidad de ver algunas informaciones que señalan de que hay una serie de personas que están de las bases de Frente Amplio que han señalado que van a votar por Verónica Mendoza.
manteniendo la candidatura de Marco Arana, de repente mantienen algunos, pero he tenido acceso a información de que están pensando darle su voto a candidatos al Congreso de Juntos por el Perú, gente del Frente Amplio. El mismo Manuel Benza Fluker, que fue candidato de Perú Libre, Perú Libre. Las elecciones pasadas ha señalado claramente que va a votar por Verónica Mendoza, ¿no? Y con él ha llamado a una serie de bases de esta institución, que tiene a un candidato que ha ido subiendo un poquito las encuestas, como el señor profesor Pedro Castillo, pero que es evidente que, al igual que el señor Arana, no solamente no van a llegar a la segunda vuelta, sino que es probable que nos pasen la valla. Entonces, ahí tienen un sector de izquierda también que podrían, con los que tienen muchas coincidencias, con los que podrían tener una primera reunión. Pero luego viene ese otro difuso centro que existe entre Guzmán, Lescano, mismo Urresti, ¿no? Y entonces los consensos van a ser muy complicados para que se logren realmente cosas significativas. En estos momentos tenemos una presidenta del Congreso que es del Frente Amplio, que es de izquierda, y sin embargo le cuesta lograr destrabar muchas cosas por el tipo de Congreso que hay, un Congreso saboteador parecido al anterior. Bueno, por un lado, toda persona, toda agrupación tiene el legítimo derecho y es un tema legal de poder postular. Frente Amplio, Perú Libre, Democracia Directa, entre otros. Eso es por un lado. Por otro lado, efectivamente, hay sectores que se han manifestado oficiosamente, de manera personal, en grupo. Hace poco ha salido, hace 4 días, 3, 4 días, un pronunciamiento de Tierra y Libertad por el Buen Vivir, que es parte del núcleo fundacional que ha guardado distancias respecto a Marco Arana, y explícitamente llama a votar por Verónica y la lista congresal. Dicen que ya nada como el Frente Amplio. Hubo sectores organizados en un colectivo Venceremos, que salió de Perú Libre y se sumó, y hay otros núcleos también. Y simultáneamente hay varios movimientos regionales donde hay miembros de partidos nacionales, otros movimientos locales regionales, que están sumando en Ancash, en Apurímac, en Huancavelica. Yo he tenido oportunidad como miembro de la Comisión Política de reunirme con algunos de ellos y nuestro planteamiento ha sido llamado abierto. Y en las próximas horas debe salir un pronunciamiento. Minutos antes de que conversemos me lo transmitieron, encabezado por Héctor Béjar, por Gustavo Espinosa, por Ricardo Gadea y por varias personas del interior del país u otras que viven en el extranjero con una trayectoria de la izquierda de los años 60, 70, que es un llamado a todas las fuerzas de izquierda a sumar fuerzas en torno a la candidatura de mayores posibilidades. Me parece es un documento muy maduro. No dicen, oigan, llamen a votar o desistan tal, sino analicemos que prima el sentido común y se tome la decisión. Puede ser o no que alguno retire su candidatura. Yo tengo mis dudas, lo veo complicado. Pero más allá de eso, hay sectores de bases de distintas partes del país que se están sumando. Y en el otro plano, lo que decías de Guzmán ahí, yo distinguiría el centro político del centro ciudadano. El centro político es el organizado, pero son de los menos, que busca representar a quienes se ubican o pretenden ubicarse en el centro ciudadano, que es la mayoría de los indecisos, que están viendo por acá, por allá. Con este sector hay que dialogar bastante, hay que hacer el trabajo de ida y vuelta en los próximos días. Bueno, con Guzmán miras a la primera vuelta y hacia adelante. Con Guzmán están ahora Susel Paredes, Gabriela Salvador, Richard Arce, que eran militantes de izquierda, ¿no? Sí, yo espero, anhelo, ansío que luego del 11 de abril, bueno, en el caso del Partido Morado, 2 de ellos me lo han expresado ayer con preocupación, horas antes del debate,
que estaba, perdón, inmediatamente después del debate, me decían, tenían sus dudas, creían casi con seguridad que pasaban la valla, pero me dicen, después del debate, están dudando porque sienten que les puede afectar, porque en la percepción ciudadana el tramo final se concentre 2, 3, 4 y vienen los bajones. Uno Bueno, analiza creo que elecciones. si hay un bajón de López Aliaga y del Escano, que no le fue muy bien ayer en el debate, podría el Partido Morado y algunos otros aprovechar ese bajón, ¿no? Ahí hay todavía la nebulosa, como podría ir algo a Forsyth, en fin, ¿no? El propio caso del sector, digamos, de este trío, López Aliaga, De Soto, Keiko. Van ahí, hay un movimiento subterráneo para concentrar votos en alguno que parece, al comienzo era Keiko, De De ahí Soto nunca agarró vuelo, fue de luego Soto. López Aliaga, pero se desinfla. Bueno, pero hay otros que están diciendo, por acá, entre comillas, no hay negocio, muy a la Están derecha, buscando tenemos a Forsyth o a otro. Entonces, De Soto y los grupos Forsyth. de poder están calculando, Está calculando. De Soto y Forsyth son lo que le queda, pues, ¿no? Ahorita. Ayer cometió, yo decía en mi programa ahora, un autogol tremendo, Keiko Fujimori, al decirle a Forsyth que tiene topos en su propia organización. Como diciendo, caray, estoy tan mal que se me han ido y se han ido contigo, ¿no? Es un mensaje indirecto para que se sumen más. Está admitiendo que ha Sí, puesto sí. topos en todos lados, ¿no? Cuidado que No, eso es real, ¿no? Eso es esto es real. real. Ahora, pero Entonces, hay un elemento que, no sé, para terminar ya casi, que no se ha todavía analizado mucho en estos días porque ha sido tan sorpresivo, que es esa alianza extrañísima entre López Aliaga y este sector de los reservistas de Antauro Humala. bueno, conversando hace unas 2 horas, y hasta riéndome con un amigo, me decía, se han puesto, no se habla de alguien, pero te has puesto a observar quién ha sido el interlocutor. Virgilio Acuña, Silvio Acuña, que ha pasado por que varios partidos, hace hermano de César meses era Acuña. el interlocutor para irse con otro, hace medio año con otro, hace un año con otro. Si puede ir con cualquiera. Y me decía un segundo lugar, ¿cuál es su apellido del señor? Acuña, ¿no? Es hermano de César Ya Acuña. claro, ya maniqueamente decía, no será una división del trabajo de plata como cancha, le dije, nos reímos, en fin, pero evidentemente esto es un arroz con mango, un charqui con pizza, no sé, un chaufa con ceviche, eso, pero el sector, digamos, antaurista se ha dividido, fragmentado, subfragmentado. Creo que Antauro ha perdido el liderazgo, están expresiones muy diversas, y le ha generado un problema a López Aliaga, porque dentro el ultraconservadurismo que decía contra los asesinos de policías, identifican algunos nombres ahí, total. Entonces, López Aliaga, si quiere hacer equilibrismo, tendría que bajar de peso para empezar, para no caer. Al, Es al, difícil. al vicealmirante Montoya, justamente con el que compartimos, no le ha hecho gracia esta alianza, obviamente, porque a un sector ultraconservador de ultraderecha le parecía o identificaba a Antauro Humala como un sector fascista de ultraizquierda, y al final de cuentas se estamos dando cuenta de que no lo es, o sea, de que en todo caso las coincidencias podrían ser tan cercanas, casi a un fascismo de los de la Europa de los años 30, 40, Franco, Mussolini, Hitler, ¿no? Bueno, López Aliaga y Antauro pueden terminar siendo la ultranada, tal como están las cosas. Además, la soberbia es la peor compañera en política, ¿no? Sí, sí, sí. Yo las veces que he tenido oportunidad de debatir con Montoya, debatí también con Fabiola Morales, que al final yo le dije que ella me hacía recordar a Carlos Ferrero, que era el traductor de Toledo. Ella estaba en 3 momentos del debate, lo que Rafael ha querido decir. Le he dicho, qué difícil chamba tienes, pero no puedes tapar el sol con un dedo. Y noté que era un enrevesado, ¿no? Un enrevesado. Y defendiendo ella a Castañeda y Solidaridad a muerte. Bueno, ella ha sido parte Claro.
Así es. Tiene Entonces, una bancada incluso de Castañeda. ella ha sido vicepresidenta del Congreso. Considero una persona que ha tenido un rol Bueno, no importante. es Rosa Bartra, no es Rosa No, no, Bartra, no. ¿no? Pero No, yo le dije bromeando al final que después del 11 de abril le regalaré un ramo de rosas rojas, pero también un libro de traducciones para que vaya empapándose mejor, ¿no? Para debatir con humor, ¿no? bueno, hay varias propuestas que hemos estado viendo entre las cosas que ha publicado y hemos conversado algunas de ellas, el tema de la corrupción en obras públicas, hay que ver el tema de la educación, porque si no, sin educación no tenemos, pues, vamos a seguir teniendo generaciones de jóvenes que no se informan, que no leen, que eligen este tipo de personas. Entonces ahí he visto entre las propuestas la derogatoria del decreto 882, ¿no? Del tiempo de Fujimori sobre el tema de la educación pública. Es un temita, a ver si en un minuto nos podría Bueno, indicar. en realidad ese decreto es del año 96 y le ha hecho mucho daño a la educación, porque la ha transformado en una mercancía negociada. Los Luna, los Acuña, la mediocridad académica, por eso han tenido tantos problemas para el licenciamiento, y son pocas de ellas las que no han logrado hacer. Una cosa es la Quiere tumbar educación, a SUNEDU, sí o sí, además, estos lobbies políticos universitarios, ¿no? Que hay varios. nuestra apuesta va por el lado de enfatizar en la educación pública y que la comparta con la educación privada con estándares de calidad, como existe, pero no la de con fines de lucro. Esa es otra cosa. Esa es una idea fundamental. Para ello hay que derogar el 882. Algunos quieren meter miedo, van a dejar sin trabajo a los profesores, los estudiantes no van a hacer, no, pasan a una nueva etapa de reconversión, pero evidentemente no es que van a vivir permanentemente con impuestos exonerados o algo por el estilo, ¿no? Y por otro lado, la educación debe articularse con varios enfoques, y uno de los enfoques que le ponemos el acento es el intercultural. En el Perú diverso como el nuestro, amazónico, andino, costeño, norteño, sureño, oriente, centro, y eso implica una matriz de currícula nacional, diversificación curricular, las identidades y complementariedad de enfoque, ¿no? De la inclusión social, personas con discapacidad, el tema ambiental, que no es una moda, un hobby, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, y Y el cualquier sector cambio en la cultural. educación, el compromiso de los maestros. Hubo dos reformas en un siglo. Leguía 1920, intentos integrales, con Manuel Vicente Villarán, entonces, y la de Velasco el 72. ¿Cuál fue el gran problema de Velasco? No comprometió a los maestros. El año de la reforma educativa nació el SUTEP en crítica de Velasco. Creo que si hubiera manejado de otra manera, hoy, medio siglo después, estaríamos en otras Bueno, circunstancias. quizás Y es sea el lamentable. momento de una nueva gran reforma educativa, ¿no? Así es, ¿no? Yo en el debate que organizó Modesto Montoya, al final los de Foro Educativo, Tarea, preguntaron los 8 candidatos, ¿cuál es su propuesta? 7 se fueron por la tangente. Yo dije, no, una reforma educativa integral, con las características de lo público, derecho humano fundamental, articulación de enfoque, pagarle la deuda social a los maestros que les deben una barbaridad. Y hay que hacerlo quizás con un 25%, empezando por los 60 años para arriba. A la gente les reconocen cuando están en el cajón. Y eso es inhumano para la familia, para la dignidad de la persona. Son cambios que Bueno, y hay el que sector hacer, cultural, con voluntad hay. el sector cultural y artístico también ha sido muy golpeado en esta pandemia y no vemos, justo conversaba con una colega que es experta en este rubro, en el tema cultural, y me decía, no veo ninguna propuesta del sector cultural, artístico, escritores, pintores, actores, directores de cine, eh, gestores culturales. No hay propuestas ni entre los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, ni entre ninguno, muy poquito de los candidatos a Congreso. Creo que también es una deuda que de repente hay que comenzar a saldar, ¿no? El tema cultural. Mira, yo he tenido oportunidad de reunirme con compañeros, amigos, escritores, poetas, artistas plásticos, gestores culturales, con Margot Palomino, por ejemplo, la gran cantante, y hemos consensuado algunos puntos, pero hay un problema en la formulación que esquematiza el jurado para los planes de gobierno. Te encasilla.
para nosotros lo presentado es cierto, hay que hacerlo de acuerdo a ley, pero es un punto de partida. Luego de ello hemos podido desarrollar distintos capítulos en cuanto a todo lo que significa la defensa del patrimonio cultural, el tema del sistema de museos, el tema de la organización cultural comunitaria. Te cuento una cosa chiquita, el año 99, cuando trabajé con Arnulfo Medina, que era alcalde de Comas, lanzamos una iniciativa de teatro callejero, que casi me cuelgan, porque está loco Roberto. Lo hicimos en La Balanza, zona movidita. Se ha convertido en un festival internacional, ya tiene 20 años. Y lo ligamos a la organización de participación ciudadana por zona. Es posible con voluntad política, con iniciativa y ahorrando lo suficiente para sacar esto. Y ahí tiene que haber un apoyo tipo patronatos, etcétera, para lograrlo. Yo creo que ese tema cultural, tenemos una reunión esta semana, vamos a invitar abiertamente para desarrollar algunas cosas. Soy consciente de algunas insuficiencias, sería soberbio decir, ya todo, no, hay procesos y la idea es construir los productos más específicos con los actores sociales involucrados. Porque si no sería la idea de los super sabios de plan de gobierno que iluminan, así no es. Es una construcción social, es eso, ¿no? Y en eso estamos. Y mi vida ha estado vinculada a eso, es eso. Muy bien, Roberto. Bueno, ya hemos sobrepasado el tiempo que teníamos para esta entrevista, pero ha sido muy interesante conversar de todos estos temas contigo y quisiera comprometerte. Yo tengo ya este día jueves, creo que tengo una entrevista más con una candidata al Congreso, que es candidata a vicepresidenta, además, de la República en una de las listas. Y la próxima semana un Zoom con varios periodistas, colegas, amigos, para ver el tema del panorama electoral. Y luego ya viene la Semana Santa, ¿no? Y luego de ella, que es los primeros días de abril, tenemos solamente 6 o 7 días, ¿no? 6 o 7 días antes de las elecciones, 8 días antes de las elecciones ya, como para poder hacer alguna entrevista. Y nos gustaría comprometerte a ver la posibilidad de apoyarnos en gestionar una entrevista con Verónica Mendoza, candidata presidencial, con este espacio que tiene su buen tráfico, no crean que no, tiene su tráfico en algunas redes sociales, y ojalá podamos tener esta posibilidad de conversar con ella. Lo estoy gestionando también con algún otro candidato, Guzmán, si que lo pudiera hacer, para en esa semana entre el 3 y 9 de abril tener una entrevista al menos con un candidato presidencial, o con dos, ¿no? Dirían Verónica Mendoza, Julio Guzmán, que iniciado yo voy a plantearlo y estamos coordinando, ¿no? Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias, entonces, Roberto. ¿No? Palabras finales para nuestros seguidores en esta entrevista que hemos tenido. Bueno, lo primero, Verónica, Vero es el cambio verdadero, lo primero. Son los cambios profundos frente al continuismo y el maquillaje, por un lado. Y por otro lado, que la gente tenga confianza, este es un equipo, no es de los 4 fantásticos, este es un equipo donde cada quien cumple su rol. Y nos hemos venido preparando, en muchos casos, toda una vida. Y ya en esta nueva etapa, con una opción más definida. Y eso nos está permitiendo tener las propuestas de orden general para 5 años, pero también la propuesta muy concreta para el primer tramo de gobierno, vinculado a la defensa de la vida, repito, la vacuna universal gratuita, la atención primaria de salud post, la prevención, los centros de oficinación temprano, el plan Chamba y todo lo que significa la transición en educación para ir evaluando las condiciones, en qué momento se vuelve por lo menos parcialmente a las clases presenciales. Hay que tratarlo con mucho cuidado. Y por otro lado, el tema de la lucha anticorrupción es algo que queremos enfatizar. Para nosotros, finalmente, la corrupción está metida en todo, como bien lo hemos constatado conversando, y si no damos un golpe fuerte a la corrupción, simple y llanamente va a haber problemas en la ejecución de las distintas políticas públicas. Y finalmente, 2 cosas pequeñas. En mi caso, uno de los puntos específicos que estoy proponiendo, ya estamos logrando consenso en Juntos por el Perú, es cambiar el sistema de representación congresal a partir del año 26, que no sea por una sola lima, sino en concordancia con el nuevo rostro social de esta lima de Argueda de toda la sangre, que haya representantes por cada lima,
en función de su población electoral. Lima Norte de San Martín hasta Ancón, Lima Sur de Chorrillos hasta Pucusana, con lo cual cambiaría el rol, el peso de las representaciones en esta Lima, primera ciudad provinciana del Perú, y por otro lado permitiría acercar más al congresista al ciudadano, que rinda cuentas periódicamente y que haya control ciudadano. Eso ligado a una reforma de la Municipalidad de Lima para que de una vez por todas asuma su rol pleno como gobierno regional y que los distritos por Lima sean áreas interdistritales de planificación, gestión, servicios y presupuesto. Eso es un giro en la representación ante la crisis de representación. A eso estamos apostando y todo ello con participación ciudadana. Bueno, último, soy Roberto Rodríguez Rabanal y el número 15 de Juntos por el Perú y, como decía Mandela, cerebro y corazón, formidable combinación. O como decía Miguel de Unamuno, hay que ser sentipensante. Lo que pensamos hay que sentir, porque si no, somos actores histriónicos, pero no trabajamos a fondo. Es eso y muchas gracias por esta conversación. Espero que en otro momento podamos ampliar. Muchísimas gracias, Roberto, por esta charla interesante. Mucha suerte con tu presentación con el número 15 en Lima, por Juntos por el Perú. Y bueno, hasta la próxima. Amigos de los Puntos sobre las Jotas, ha sido una nueva entrevista con un candidato al Congreso. Hemos tenido a Roberto Rodríguez Rabanal, candidato a Lima por Juntos por el Perú, número 15. Y ya estamos viéndonos en otra entrevista en esta semana. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias.